Septiembre siempre le hemos dicho el mes patrio, es nuestro mes patrio. Desde hace unos días ya se ven la venta de las banderitas y las banderotas conmemorativas de septiembre, de la independencia. Pero este año en particular va a ser patrio extremo, diría, o patrio plus, porque está además en la mesa de la reflexión nacional, en la local también, en el debate, el concepto de la soberanía nacional, de la defensa de la patria y todos estos temas que se sacan a colación ahora que está próximo a haber un cambio de gobierno. Por primera vez, una mujer va a tomar posesión en la presidencia de la República. Por primera vez en mucho tiempo, una coalición, no un solo partido como era antes, pero una coalición muy homogénea en términos de cómo resuelve, va a tener la mayoría absoluta del Congreso Federal, muy probablemente no solamente en la Cámara de Diputados, sino en el Senado. Y se espera que septiembre, que es el mes previo, el último del gobierno del presidente López Obrador, se saquen adelante toda la batería de reformas constitucionales que él propuso desde febrero de este año. Algunos legisladores dicen que lo van a hacer como un regalo al presidente, y entonces tendríamos un mes realmente muy determinante, digamos, para el futuro político del país y posiblemente económico. Y es ahí lo que hay que analizar, ¿no? Era de esperarse que finalmente los tribunales resolvieran a favor de lo que se ha dado en llamar la sobrerepresentación de la coalición de Morena. Es decir, que finalmente tuvieran una asignación de diputados adicionales a los que obtuvieron por los votos en una proporción de 8% más, pero por cada uno de los partidos políticos que se coaligaron. El debate era si se contabilizaba por coalición o si se sumaba por partidos. Finalmente aplicó la letra estricta de la ley, según como yo lo veo, como lo entiendo. Y entonces se hace por partido, y eso hace que finalmente la coalición alcance, teniendo pues menos del 70% de los votos, de hecho alrededor del 60% de los votos, tiene más del 70% de los diputados. Yo personalmente lo vivo esto con sentimientos encontrados, porque estrictamente la ley es la ley, y era de esperarse que se aplicara tal y como dice la ley, que se aplica por partidos. Pero también es cierto que el espíritu de la sobrerepresentación es para dar gobernabilidad, así fue cuando se pensó, pero que no hubiera más de un 8% significaba, el objetivo era en ese momento, pensando por partidos, que ninguno tuviera una mayoría absoluta para que se sobrepusiera a los demás después de haber vivido toda la experiencia de 70 años del PRI. O sea, era quitarle esa posibilidad de una abrumadora mayoría que se imponga sobre los demás. Y en ese sentido es que yo digo que sentimientos encontrados, porque efectivamente no va a tener esa coalición ningún tipo de contrapeso, ninguna contención. Y entonces habría que apelar a la famosa autocontención. Es decir, que el grupo en el poder, ya no solo el partido, el grupo en el poder tenga la suficiente sensibilidad para, a la vez que impone su mayoría, tome en cuenta las opiniones de la minoría, incorpore propuestas que puedan ser aceptables de las minorías, y se puede establecer este juego en donde la mayoría es la mayoría, indiscutiblemente, pero que no se imponga como un imperio absoluto sin mover una coma, como luego se ha dicho. Un poco así es como yo lo veo. Esperemos que ese ejercicio suceda, porque si no, sí sería regresar, no con un partido, sino con una coalición, pues a los viejos tiempos del mayoriteo absoluto, donde ni derecho de pataleo había, ¿no? Y en cuanto eso es en cuanto a los diputados, la famosa una aplanadora, efectivamente. Así es, que aplicaba el PRI en su momento, así es. Exacto. Y en cuanto a los senadores, efectivamente, a pesar de la
del conteo no le alcanzó a la coalición para tener la mayoría absoluta, para poder hacer cambios constitucionales, y le faltaron 3 senadores. Ahorita ya llevan, antes de instalarse ya tienen 2, que fueron los 2 del PRD, sí, los únicos 2 que tuvo el PRD, y pudiera pensarse, como dices, que era lógico que pudieran sumarse del lado ganador, aunque también en un ejercicio, digamos, de la democracia y los contrapesos, que lamentablemente no lo practicamos mucho, también ellos tenían como el chance de poder jugar con esos votos para negociar temas, ¿no? No para negociar apoyo, sino para negociar temas que pudieran ser de interés, dado que fueron, como quiera que sea, oposición a la coalición gubernamental. Ser esa bisagra, como dicen, ¿no? Exactamente, un poco jugar con eso. Pero a lo mejor han de haber pensado, es que si no somos nosotros, van a ser otros. Así que mejor que seamos nosotros, y algo habrán negociado para finalmente sumarse a Morena. Además de que efectivamente se quedan huérfanos, ideológicamente no tendrán mucha afinidad, de suponer, ni con el PAN, menos con el PRI, no, tampoco lo creo, aunque pudiera ser eventualmente más eso, ¿no? En fin, que también seguramente pudiera haber senadores priistas propensos a poderse sumar a la mayoría, porque también ese es el otro fenómeno que ha sucedido en el último sexenio. Han sido los priistas los que progresivamente han ido alimentando a buena parte de los cuadros notables de Morena, y lo hemos visto en las candidaturas y hoy en las legislaturas. Pero bueno, ellos ya decidieron, solamente le falta uno a la coalición de Morena para tener esa mayoría. Se había dicho, una cosa que a mí personalmente me había extrañado mucho, que quien se iba a sumar con ese voto era la que va a asumir como senadora, que no estaba en los planes porque se había quedado en la rayita, pero por parte de Movimiento Ciudadano, Amalia García, que finalmente entró de último momento porque el senador que iba a ser era Dante Delgado, pero Dante no pudo ser por tema de género, a él le tocaba en términos de la lista, lo quitan por género y llega Amalia, y se dijo que Amalia García, siendo un personaje en su momento, dirigente del PRD, luchadora de izquierda, etcétera, que ella gobernadora de Zacatecas, ¿no? Gobernadora de Zacatecas, es gobernadora, ha sido diputada y ha sido senadora, en fin. Esto es un personaje de larga trayectoria también en la oposición, y se dijo que ella sería. Sin embargo, hace un par de días yo vi que hizo una declaración diciendo que no compartía el contenido particularmente de la reforma judicial y que por lo tanto ella no sería quien se sume. Ya veremos de dónde sacan ese último voto que le falta a la coalición de Morena. El presidente está presionando para que estos cambios constitucionales se hagan antes de que él se vaya. Sí, esa es la otra. ¿No? Y antes de que se vaya significan 30 días, ya prácticamente a partir de mañana, ¿no? Es decir, solamente queda septiembre, porque pues, él tiene que entregar el 1 de octubre a Claudia. Y por eso digo que me ha llamado la atención que algunos legisladores de los que van a entrar dicen, es que sí las vamos a aprobar todas de una vez porque es el regalo al presidente. Lo cual, por cierto, para quienes hemos vivido aquella vieja historia del PRI, significa nuevamente una pleitesía al presidencialismo. Las leyes no se hacen, hasta donde yo quiero entender, o siempre lo insistimos, para agradar al presidente en turno o al máximo dirigente, se hacen por la necesidad o por la conveniencia que pueda tener para la población. Algunas a lo mejor no le gustan al presidente, como a muchos presidentes no le han gustado leyes que se han aprobado o modificado, pero que de alguna manera han tenido algún sentido, ¿no? En este caso, parece que tienen la intención de aprobar todo el paquete en septiembre, la nueva legislatura. Por eso están acelerados los de la legislatura saliente, o estaban en eso, sacando en comisiones el máximo de los acuerdos. En ese paquete, la que está más cuestionada públicamente, pues es la judicial. Sí. Yo no sé si esa la van a retener o a posponer o a modificar o a discutir más, porque la presión ya no solamente es nacional y no solamente es de los trabajadores del sector del Poder Judicial.
sino que también ya tomó tintes internacionales. Y eso pues, tiene un peso. Nos guste o no, se diga como se quiera, tiene un peso, y por eso decía yo que este mes patrio está muy patrio, porque uno de los argumentos ha sido de que no tienen por qué haber injerencia de los gobiernos extranjeros en este tema, pero la verdad es que sí la hay interés, y pudiera ser que esta reforma, no lo tengo claro, se posponga un poco, pero creo que lo demás lo van a sacar, y no hay que dejar de ver qué es lo demás. Sí. Lo de el INE, los organismos autónomos, el Coneval. Se incluyó aquí la no reelección, porque era un paquete era una propuesta, o es una propuesta de la presidenta electa, ¿no? Exacto, se incluyó como un adicional. Okay. Vamos a ver también si esa pasa, porque yo tengo la percepción de que la reelección no se va a eliminar del todo, además creo que hasta se podría aumentar. ¿La a reelección? darle facultades a algunas, pero esa es una opinión personal. Vamos a ver qué deciden sobre ese tema. Pero ella dijo, no va a haber reelección, al menos es la promesa de campaña, ¿recuerdas? Dijo, se acabó la reelección. Sí. Sí. Por eso, vamos a ver, yo creo que va a entrar más o menos en contradicción. Primero porque, como los plurinominales, que ese es el otro tema, la reelección le afecta a los propios diputados, a los que van a votar. En el caso, Sandra, en el caso de los regidores, en otros estados, el candidato a presidente municipal no entra en la lista de regidores. Los regidores que entran son los que van en la lista de regidores. De tal manera de que quien vaya como candidato a presidente o a síndico, además en algunos hay más de un síndico, ellos no entran, sino los que se mueven son los que van en la lista de regidores, de tal manera que se puede evitar este detalle que tú estás mencionando. Sí, que solamente agarran la candidatura a la presidencia porque van a entrar de rebote de regidores. Eso no. Eso pudiera ser una, digamos, posibilidad, sin disminuir el número, para que haya una representación minoritaria pero significativa pues de las oposiciones, para que las oposiciones tengan voz en los cabildos. Esa pudiera ser una de las cosas que se me ocurre, tomando en cuenta lo que comentas. Y en cuanto a la reelección, también cuando se determinó la reelección se hizo pensando en que eso haría que aquel funcionario o aquel legislador que se quería reelegir tendría que hacer bien su trabajo para que la gente lo volviera a votar. Pero en realidad en lo que se convierte es en hacer bien su trabajo para quedar bien con quien lo va a nombrar en la candidatura para quedarse. Entonces, las opiniones vertidas en este programa son de